La verdad sobre el caso Savolta es una novela de intriga escrita por Eduardo Mendoza, publicada en 1975. Supone un cambio en la narrativa española en cuanto al aspecto literario. Mendoza introduce elementos tradicionales tanto en los temas como en las formas del experimentalismo, todo aquello que pueda enriquecer la lectura. Aparte de la importancia del argumento, cabe destacar el tratamiento narrativo que se emplea en esta obra. Tiene dos vertientes. Por un lado, utiliza técnicas de la novela experimental y por otro, recurre a la utilización del pastiche de la novela tradicional, especialmente la policíaca y folletinesca. Esto crea un nivel de escritura elevado y enriquecedor. Esta novela de intriga recoge los recuerdos de Javier Miranda, espectador y protagonista de unos hechos ocurridos en Barcelona entre 1917 y 1919. Es un lugar de tensiones sociales en torno a una importante empresa industrial presidida por Le Prince, que se desenvuelve en una trama amorosa. Los recuerdos surgen de un pleito judicial muy posterior a los hechos sobre el 1927. Como las razones de este pleito no aparecen hasta el final, se crea un pensamiento de desconcierto en el lector. A ello se le añade la presentación sincopada de la historia con múltiples puntos que permanecen oscuros. Así, la obra que presenta como una novela enigma, que viene siendo una estructura relacionada con la novela policíaca. Esta novela está dividida en dos partes. La primera se compone de 5 capítulos organizados en secuencias narrativas o fragmentos y la segunda se compone de 10 capítulos. A partir del capítulo 6, la narración es lineal hasta el final del relato. Mendoza combina varios géneros literarios en su obra, como la novela histórica, ya que narra sucesos que tuvieron lugar en Barcelona durante los años 17 y 19. También nos cuenta el fin de una burguesía y el comienzo del auge de los negocios durante la Primera Guerra Mundial, como la crisis económica y social, convirtiéndose en mucho más que el puro marco del relato. En la novela podemos ver un gran contraste en cuanto al ámbito social. Por un lado, se critica a la burguesía mostrándola de una forma superficial e inculta, y por otro, el duro trabajo que desempeñan los directivos de las empresas y las condiciones infrahumanas que tienen los obreros. Podemos observar una lucha social de principio a fin de la novela, como huelgas, atentados, mítines y discursos sobre la violencia obrera. Mezclan aspectos ideales con otros un tanto grotescos, con ciertos toques irónicos. También se muestran escenarios haciendo referencia a los bajos fondos de la ciudad, como el mundo de las tabernas, el barrio chino y los cabarets. La verdad sobre el caso Savolta es en buena medida una parodia o pastiche de los diversos géneros que en ella se recogen. Debido a la utilización de técnicas novedosas, hay un contraste con la concepción general de la novela que imitan una novela tradicional y marginal, especialmente la policíaca y folletinesca. En cuanto a la novela policíaca, se genera en gran parte de la estructura de la obra, haciendo referencias a asesinatos, sospechas falsas, pistas, interrogatorios y, sobre todo, la aclaración del caso por medio de la reconstrucción de los hechos. Otro gran género que ya hemos comentado anteriormente es la novela folletinesca, caracterizada por la acción, el enredo, el misterio, el gusto por los bajos fondos y sobre todo por las historias sentimentales. ¿Cómo te quedas? Este género se percibe en 3 aspectos, como la importancia del enredo y de las aventuras, como los personajes que aparecen y desaparecen inesperadamente. En segundo lugar, son reconocibles los elementos folletinescos de las escenas de los bajos fondos. Y, en tercer lugar, podemos destacar la anécdota sentimental
con la historia de María Coral, su origen oscuro, su intento de suicidio, entre otros. A veces roza la novela rosa. Lo bueno del empleo del pastiche es que no choca con la novela, ya que logra recrear el ambiente social y político de la época, con un toque humorístico, enganchando y a su vez entreteniendo al lector. Como bien hemos dicho anteriormente, la narración se sitúa entre 1917 y el 19, pero también sobre el 1927, ya que el narrador cuenta los sucesos 10 años después. Se crea un suspense con los laberintos y rompecabezas temporales, mezclando el presente, el pasado y el futuro. El marco histórico de la novela se extiende desde finales de la Primera Guerra Mundial hasta que Javier Miranda emigra a Estados Unidos. En cuanto al orden que se cuenta la historia, en la segunda parte se sigue un cierto orden cronológico, pero sobre todo en la primera parte hay frecuentes analepsis para aclarar sucesos o presentar antecedentes de los personajes de la obra. Se convierte en un rompecabezas temporal y el lector es quien tiene que ir componiéndolo mentalmente en el orden cronológico de la sucesión de los hechos. En cuanto al espacio, se producen cambios geográficos en 4 ocasiones. Se trata de una novela urbana centrada en Barcelona a principios de siglo. Descubrimos un paisaje natural y la geografía de pequeños pueblos cercanos a los Pirineos. Mendoza se mueve por los espacios más heterogéneos de la ciudad. Presenta una ciudad contrastada entre el lujo de la burguesía y la miseria infrahumana del proletariado industrial. En esta novela aparecen grandes edificios de las clases más altas, como la Casa de Savolta, el Teatro Liceo, el Casino Tibidabo, entre otros. Y por otro lado del extremo de la escala social, como las tabernas, los cabarets nocturnos de poca categoría, las sucias pensiones, etc. Algunos de estos lugares son descritos minuciosamente por sus características infrahumanas o por el lujo que resalta de los distintos espacios. El punto de vista de la narración adquiere gran importancia en la novela. Parte de la obra aparece escrita en primera persona, mostrando un conocimiento limitado de los hechos que va narrando. Y en otras ocasiones hay sucesos contados en tercera persona que nos muestra un conocimiento total de lo que está pasando, pero en ocasiones es un tanto engañosa. Por otra parte, los materiales de tipo documental introducen otros puntos de vista. Así, los hechos aparecen descritos desde diversos enfoques, añadiendo perspectivismo a la obra. Gracias por haber compartido esta gran experiencia educativa con nosotros. Para mí es un honor haber analizado con todos vosotros esta gran novela de Eduardo Mendoza. Nos veremos en la siguiente videoreseña. ¡Corten! Esperemos que Montaña tenga algún sentido del humor. Si no, estamos suspensos.